Ya. Se proyecta que la más querida genere ingresos de 95 millones en 2017, 70 millones en 2018 y 2019, para luego bajar a 65 millones en el 2020 y 55 millones en el 2021. A partir del 2021, los flujos de caja crecerán a una tasa de 2% a perpetuidad. La utilidad antes de impuestos e intereses, EBIT o UAI, para todos los años representa el 30% de las ventas. La depreciación de la más querida será de 20 millones por año. El gasto en depreciación ya está incluido en los costos de producción, con los cuales se calculó el EBIT de 30%. Se espera no requerir inversiones adicionales en NOF. Sin embargo, se espera que a partir del 2021 en adelante, la inversión en activos fijos, reposición por deterioro y inversión en activos nuevos llegue a 25 millones anuales. La estructura de capital de la más querida, deuda patrimonio, es de 0,4, mientras que la tasa de descuento de la deuda es de un 7%. Por otro lado, la más querida tiene un total de 2 millones de acciones en circulación de forma privada. Actualmente la más querida no cotiza en la bolsa. Sin embargo, existen otras 3 empresas en la misma industria que sí transan sus acciones públicamente. Todas estas empresas tienen el mismo grado de relevancia para la más querida. El siguiente cuadro muestra información de competidores de la compañía. ¿Ya? Entonces ahí nos dan 3 competidores, nos dan la deuda, el patrimonio, la deuda del patrimonio, el beta del patrimonio y el beta de la deuda. Ahí está. ¿Ya? La tasa de impuestos para todas las empresas es del 25%, la tasa libre de riesgo es de 4%, mientras que el premio por riesgo de mercado es de un 6%. Determine el costo del patrimonio y el WACC para la más querida. B, el precio de la ponderosa que debería pagar por cada acción de la más querida. ¿Ya? Entonces, aquí yo puse todos los datos que nos van a servir para hacer el ejercicio, ya el crecimiento en los flujos, porque después nos van a estar preguntando por cuál debería ser el precio de la acción. Para saber el precio de la acción necesitamos saber cuánto vale el patrimonio, y para saber cuál es el patrimonio necesitamos saber cuál es el valor de la empresa. ¿Ya? Y para saber el valor de la empresa nosotros tenemos que construir un flujo de caja libre, y para eso nos va a servir el crecimiento. El premio por riesgo de mercado, claro, es lo mismo que la pendiente. Ya es RM menos RF. Ya después nos dan la utilidad antes de impuestos e intereses, la depreciación, que también va a ser importante para el flujo de caja, el EBIT también, el gasto de capital también, ¿ya? Después tenemos la razón de deuda patrimonio, que nos dicen que es un 0,4, que nos va a ayudar principalmente para sacar todos los betas que necesitemos, la tasa de la deuda, el número de acciones, tasa de impuestos, RF, y el premio por riesgo de mercado, que como decía la Roberta, es la pendiente, o lo que nosotros conocemos mejor como RM menos RF. ¿Ya? Entonces, vamos con la primera. Nos piden el costo del patrimonio y el WACC para la más querida. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que si queremos calcular el beta del patrimonio, ¿ya? Primero tendríamos que apalancar el beta desapalancado de nuestra empresa, que es la más querida, ¿ya? Pero no tenemos nada de eso. ¿Qué tenemos? Nosotros sí tenemos estas empresas comparables, ¿ya? Al tener esas empresas comparables, lo que nosotros podemos hacer es desapalancar todos esos, ¿ya? Todas esas empresas que nos están dando, y luego sacar un promedio de su beta, ¿ya? Y eso nos va a dar un beta muy cercano al que es el mío, si es que yo no tengo datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una forma de calcular el beta es como ustedes lo hicieron en su trabajo, que es a través de todos los precios de las acciones que ha tenido la empresa a lo largo de varios años, ¿ya? Pero si nosotros no tenemos ese dato, lo que podemos hacer es buscar empresas que sean comparables a la nuestra, ¿ya? Sacar un promedio y concluir que ese va a ser un beta cercano al mío, ¿ya? Entonces, vamos con primero Vinter. Ya, entonces voy a poner acá primero el paso que vamos a hacer. Paso 1. Entonces vamos a calcular
el beta desapalancado de cada empresa. Ya, entonces, para calcular el beta desapalancado, nosotros, ¿qué fórmula teníamos? Teníamos que el beta apalancado es igual al beta desapalancado más la razón de deuda a patrimonio por 1 menos t por beta u menos beta d. Ya, entonces, nosotros si nos vamos a la tablita de nuestros comparables, nosotros no tenemos su beta desapalancado, pero sí tenemos el beta del patrimonio, ya que representa el beta apalancado. ¿Ya? Entonces, ¿qué haríamos? Primero vamos a ir con Vinter. ¿Ya? Entonces, tenemos que el beta apalancado de Vinter es un 1,1. ¿Ya? Entonces tendríamos 1,1 es igual al beta, o sea, claro, es igual al beta desapalancado, que esa va a ser nuestra incógnita, más su razón de deuda a patrimonio. Entonces me dicen que tiene una deuda de 45.000 y patrimonio 80.000. Entonces vamos a poner exactamente eso. 45.000 partido en 80.000. ¿Ya? 1 menos la tasa de impuestos, que sabemos que es un 25%. 1 menos 25%. Beta U es nuestra incógnita. Y el beta de la deuda también la vamos a ir a buscar a la tabla y nos dicen que es un 0,6. 0,6. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos faltaría? Despejar beta U. ¿Ya? Acá ahora les voy a poner cuál sería la fórmula, ya si es que ustedes quieren calcular directamente beta U. ¿En qué sentido? O sea, ¿qué voy a estar haciendo más que nada? Voy a estar despejando de esta fórmula el beta U, ¿ya? Entonces, para mostrarles cómo quedaría más o menos. Entonces, quedaría beta U es igual a 1,1 más 0,6, 1 menos el 25% por 45.000 partido en los 80.000, y todo esto partido en 1 más, 1 menos el 25% por 45.000 partido en 80.000. ¿Ya? Entonces, ¿qué hice acá abajo? Acá abajo solamente despejé esta ecuación de acá, despejé beta U. Despejé beta U. ¿Ya? Entonces, si a ustedes les sale más fácil hacerlo a través del camino de abajo, ya háganlo directamente de abajo, ¿ya? Pero ¿cómo lo hago yo? Simplemente voy calculando al tiro con esta fórmula. ¿Por qué? Porque prefiero como aprenderme una fórmula a que tener que aprenderme más de una, ¿ya? Entonces, si calculamos esto, beta U nos va a dar igual a 0,95. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿No? No. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ir con Pavoval. Pavoval. Ya. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, tenemos que el beta apalancado de Pavoval es 1,4. Esto tiene que ser igual a beta U, más su razón de deuda a patrimonio, que es 75.000 partido en 100.000, por 1 menos la tasa de impuesto, y todo multiplicado por beta U menos el beta de la deuda, 0,3. Ya, todos estos datos ya los saqué de la tablita que nos están dando el enunciado, todos los saqué de acá, ¿ya? Entonces, si nosotros despejamos beta U, nos va a dar igual a
1. Ya, acá en estos casos, cuando ustedes hagan la ayudantía por sí solos, yo, claro, todo el ejercicio lo hice en Excel, entonces al final tengo como, no tengo todos los números redondeados, los tengo como los números, los ocupé completos, ¿ya? Entonces, probablemente, si ustedes lo hacen con calculadora, les va a dar números como parecidos, pero no iguales, ¿ya? Y vamos con el 3, que sería mega chancho. Ya, entonces, para mega chancho tenemos que su beta apalancado es 1,2 igual a beta U, más la razón de deuda patrimonio, 35.000, partido en 70.000, por 1 menos la tasa de impuesto, y por beta U menos el beta de la deuda, que para mega chancho es 0,21. ¿Ya? Entonces, si despejamos acá, nos da que su beta desapalancado es 0,94. ¿Ya? Y de nuevo, todos los datos los saqué de la tablita. De acá. Entonces, en resumen, ¿qué vamos a tener? Entonces, tenemos el beta desapalancado de Vinter de Pavoval, de Pavoval y de Mega Chancho. Ya, entonces, en resumen, el de Vinter nos dio un 0,95, 0,95, de Pavoval nos dio un 1 y de Mega Chancho nos da 0,94. ¿Ya? Pero nosotros queremos el beta desapalancado, apalancado, de la más querida, que es la empresa que nosotros estamos evaluando, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a sacar eso? ¿Ya? Vamos a tomar los 3 betas desapalancados que tenemos de nuestras empresas comparables y vamos a sacar simplemente un promedio, ¿ya? Un promedio simple. Entonces sería 0,95 más 1 más 0,94 y como tengo 3 empresas comparables, dividido en 3, ¿ya? Es un promedio simple. Entonces nos daría que el beta desapalancado de la más querida sería 0,97. ¿Alguna duda sobre por qué se saca así? ¿No? Perfecto. Ya, entonces, acordémonos, ¿qué nos estaban preguntando? Nos estaban preguntando por el costo del patrimonio y el WACC para la más querida. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a calcular primero el costo del patrimonio, ¿ya? Porque para eso, o sea, porque primero necesitamos sacar el costo del patrimonio para después poder sacar el WACC, ¿ya? Entonces, vamos recién en el beta desapalancado, entonces ahora tendríamos que apalancarlo, ¿ya? ¿Cómo vamos a apalancarlo? O nos vamos en verdad a saltar un paso que nos va a hacer mucho más fácil el proceso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos esta fórmula que nos dice que RA primero es igual a RF más el beta desapalancado por RM menos RF. ¿Ya? Entonces, en esta fórmula, ¿qué estamos sacando nosotros? Estamos sacando la tasa de descuento cuando una empresa no está endeudada. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos todos los datos ahora para poder sacar esto. Nosotros ya tenemos RF, que es un 4%. El beta desapalancado de la más querida, ya sabemos que es 0,97. Y el premio por riesgo de mercado, que es esta parte de acá, ya sabemos que es un 4%, no, perdón, un 6%. Es un 6%. ¿Ya? Entonces, esto nos va a dar
que RA es igual a un 9,79%. ¿Ya? Entonces, como les dije, acabamos de sacar la tasa de descuento de una empresa en ausencia de deuda. ¿Ya? Entonces, como nuestra empresa que estamos evaluando, la más querida, sí tiene deuda, esta tasa ahora la tenemos que apalancar. Tenemos que incorporar este hecho de que sí tiene deuda. Entonces, ¿con qué fórmula hacemos eso? Con esta de acá. Tenemos que la tasa de descuento del patrimonio, el costo del patrimonio, es igual a la tasa desapalancada más la razón de deuda a patrimonio por 1 menos T por RA menos RD. ¿Ya? Entonces, todos estos datos también ya los tenemos. ¿Ya? Lo único que nos faltaría, nuestra incógnita, es el costo del patrimonio, que es RE. Entonces, sería igual a 9,79%, ¿ya? ¿Cuál sería la razón de deuda-patrimonio? Tenemos que encontrar cuál es la razón deuda-patrimonio actual de la más querida, ¿ya? Y esta nos están diciendo en el enunciado, ¿ya? Que es un 0,4, ¿ya? La razón deuda a patrimonio es 0,4. Entonces, ¿dónde me lo decían? Acá, en el segundo párrafo. Me dicen que es un 0,4. Entonces, ese es el número que tenemos que poner en la fórmula. 0,4. La tasa de impuestos ya sabemos que es un 25%. RA lo tenemos. Y RD también ya me están diciendo cuánto es. Me están diciendo que la tasa de descuento de la deuda, acá, RD es un 7%. ¿Ya? Entonces, tendríamos todos los datos listos. Entonces, RE, que sabemos que es el costo del patrimonio, ¿ya? Entonces, resolviendo todo eso nos daría que RE es un 10,63%. ¿Ya? Entonces, para que se acuerden, ustedes cuando lo calculen haciendo el ejercicio por sí solo, no les van a dar los mismos números que yo, ¿ya? Porque yo no corté los decimales. Ya lo correcto, si es que estamos haciendo una prueba a mano, es cortar los decimales, por lo tanto le van a dar números distintos, ¿ya? Entonces, para que tengan mucho ojo con eso. Entonces ya, ahí tenemos la primera respuesta. ¿Hay alguna duda hasta acá sobre por qué se hacen cálculos así? ¿O están perdidos con la materia o algo así? ¿No? Ya, perfecto. Entonces, nos faltaría calcular el costo de capital promedio ponderado, ya el WACC. Entonces, eso lo voy a poner como paso 2. Calcular el WACC. Entonces, la fórmula que nosotros tenemos para calcular el WACC es la siguiente. Ya, RA, no, mentira. No, acá está. RD por 1 menos T por la razón de deuda, partido en deuda más patrimonio, más RE por el patrimonio, por deuda más el patrimonio. María José, Dime. es que en la ayudantía pasada vimos una fórmula mucho más corta, pero era porque nos dan esos datos, como Claro, que, ah, ya. sí. O sea, claro, tú podías ocupar cualquiera de los dos datos, o sea, cualquiera de las dos fórmulas, ¿cachai? Pero siempre dependiendo de los datos que te estén dando, ¿ya? Igual me tinca que podríamos ocupar la otra fórmula, pero ahora preferí ocupar esta ya que no la habíamos ocupado en otra ayudantía, ¿ya? Entonces, ya, tenemos entonces que el WACC sería RD, ya lo tenemos, me lo están dando, me dicen que es un 7%, ¿ya? La tasa de impuestos también ya la tenemos, que es un 25%.
Después, la razón de deuda, al total de deuda más patrimonio, eso no lo tenemos textualmente, ¿ya? Pero me están dando una pista. Entonces, ¿qué tenemos en el enunciado? En el enunciado tenemos que la razón de deuda patrimonio de la más querida es un 0,4, ¿ya? Entonces acuérdense de eso. Tenemos que la razón deuda a patrimonio es 0,4, ¿ya? Entonces eso yo no lo podría llegar y ocupar acá, ¿ya? Porque acá es otra razón que es totalmente distinta. Pero ¿qué podemos hacer? O este es el proceso que hago yo como para poder como despejarlo. Entonces, tenemos la razón deuda patrimonio es 0,4. Y nosotros sabemos que 0,4 es lo mismo que 4 partido en 10, ¿ya? Entonces yo me quedo con eso, que la deuda, entonces, es igual a 4 y el patrimonio es igual a 10, ¿ya? Entonces esas son las razones que yo voy a ocupar. Entonces, sabemos que deuda más patrimonio, por lo tanto, sería igual a 14, ¿ya? Entonces acá usaríamos 4 partido en 14. RE, bueno, lo acabamos de calcular y nos da 10,63%, ¿ya? Y acá ocupamos lo mismo que hicimos anterior. El patrimonio tenemos que es 10 y deuda más patrimonio tenemos que es 14, ¿ya? Entonces el WACC nos daría igual a 9,09%. ¿Se entendió esta parte de acá? Sí, pero ¿y no podría ser como que tenemos todos esos datos de las empresas que se parecen y hacer como la suma de eso y sacar el promedio, o daría algo nada que ver? No daría algo nada que ver, porque al final, claro, lo relevante. Claro, al final tú lo del comparable y hacer el promedio simplemente sirve para el beta, ¿ya? En cambio, si tú quieres ver la proporción de deuda a patrimonio, tú en tu empresa necesitas el número exacto que realmente está ocupando tu empresa, porque eso va a determinar en sí el riesgo al que está como sometido, ¿cachai? Entonces necesitas el número exacto del cual están ocupando, ¿ya? Ya, gracias. De nada. María José, ¿podrías repetir lo de deuda partida en patrimonio, eso del 0,4, por favor? Ya. Entonces, a nosotros nos están diciendo en el enunciado, acá específicamente, que la razón de deuda a patrimonio es 0,4, ¿ya? Pero nosotros necesitamos, para la fórmula del WACC, no necesitamos la razón de deuda a patrimonio, necesitamos la razón de deuda partida en deuda más patrimonio, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Ocupamos la razón que nos están dando, que la deuda a patrimonio es un 0,4, y nosotros sabemos que 0,4 es lo mismo que 4 partido en 10, o sea, como 4 décimos, ¿ya? Entonces, como ya sabemos que esa es la proporción, yo digo, ya, entonces la deuda es igual a 4 y el patrimonio es igual a 10, ¿cachai? Entonces, la deuda más patrimonio, que sería la suma, me daría igual a 14. Ya, esa es la lógica que yo ocupo. ¿Entendió? Ya, gracias, sí. Perfecto. Entonces ahí, ¿alguien dijo algo? Yo, sí, la Sí. última. Dime, dime. Es que lo hice con la otra fórmula y me dio lo mismo, ¿Ya? pero ahí estoy asumiendo que los activos van a ser D más P, ¿o no? Porque en la ayudantía pasada vimos la misma ecuación que acabamos de usar, pero era D partido en A. Claro, o sea, sí, es que mira, porque ahora lo puse como de partido en P, porque ya, mucha gente en el trabajo me preguntó cuando estaban calculando o sea, cuando estaban calculando, perdón, el WACC, ¿ya? Me preguntaron si acá tenían que ocupar los activos totales, ¿ya? Entonces, eso no es correcto. No es correcto ocupar los activos totales. ¿Por qué? Porque acá, cuando nosotros ocupamos primero la deuda, solamente estamos ocupando lo que es financiero, ¿ya? Solamente lo que está como, lo que me están cobrando intereses, ¿ya? En cambio hay otros pasivos, por ejemplo las cuentas por pagar con los proveedores, que ellos no me cobran intereses, entonces eso no me sirve para el cálculo del WACC, ya que eso no es costoso para la empresa, ¿ya? Entonces,
Entonces, como yo me estoy sacando ese hecho, esas cuentas por pagar, esos impuestos por pagar del cálculo, al final acá yo no puedo ocupar los activos totales porque no va a ser lo mismo, ¿cachai? A eso Ujú. me refiero. Ya. Eso. Ya, perfecto. Claro, pero generalmente también para estos ejercicios, claro, al final los activos totales nosotros asumimos que va a ser como toda la deuda y todo el patrimonio porque como que no lo detallan tan bien, ¿cachai? Entonces nosotros asumimos que la deuda del patrimonio es igual a los activos totales, pero cuando hagan como trabajos de valorización, no es lo mismo, ya para que estén atentos con eso. Pero en el trabajo pasado, ¿Ya? que igual como que nos guiamos en la ayudantía y como lo hicimos así, como que por eso también yo creo que pensamos mucho eso, como que no Claro. tuvo como un efecto tan negativo, ¿no? Como en la nota, eso hoy. No creo que la Maya, o sea, la Maca le haya descontado mucho por eso, porque en verdad es un detalle, pero es importante que ojalá lo incorporen para la nueva entrega, ¿ya? Como que lo tengan presente de que así es como realmente se calcula y cuál es la fórmula correcta para calcularlo en una empresa real, ¿ya? Ya. Ya, entonces, en la siguiente me dicen que calcule el precio que la ponderosa debería pagar por cada acción de la masquería. ¿Ya? Entonces, como les expliqué al principio, para calcular esto, tendríamos que... Oye, espérenme 2 segundos. Por casualidad, ¿ustedes tienen como algún grupo de WhatsApp donde como estén todos? Porque hay una niña que no encuentra el link de Zoom. ¿Tienen por casualidad? Soy yo, María José. No lo Ah, encontré. buena. Ya, perfecto. Se me había olvidado que estaba siempre ahí. Onda, brillo, sorry. Ya. Ya, entonces el precio que la ponderosa debería pagar por cada acción de la masquería. Ya. Entonces, como les expliqué al principio, ya, si nosotros queremos calcular el precio de la acción que se debería pagar, lo primero que deberíamos calcular nosotros es cuánto vale el patrimonio, ¿ya? Y para calcular luego el valor del patrimonio, necesitamos saber cuál es el valor de la empresa en sí, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queramos saber cuál es el valor de una empresa, lo que tenemos que hacer es calcular el flujo de caja de esta empresa, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos el flujo de caja, lo primero que ponemos, ¿ya? Son los ingresos por ventas o las ventas, ¿ya? Entonces, si nos vamos al enunciado, a nosotros nos están dando las ventas acá. La masquería genera ingresos, acá. ¿Ya? Ahí nos están dando todos los ingresos que generaría desde el 2017 hasta el 2021. Entonces, resumiendo eso, sería acá 95 millones, tendríamos 70 millones, el 2019 también eran 70 millones, el 2020 65 y el 2021 55. Ya, ¿qué va después de los ingresos por venta o las ventas? Costo. Perfecto, van los menos los costos. Costos por venta. ¿Ya? Estos costos por venta nosotros no los tenemos, ¿ya? Pero ¿qué tenemos? Tenemos, ¿cuál sería? El ingreso, ¿no? El EBIT, Ah, eso. claro, que es el margen bruto, ¿ya? O la utilidad antes de impuestos e intereses, ¿ya? Y nos dicen que el EBIT es un 30% de las ventas, ¿ya? Entonces, voy a poner acá, es un 30% de las ventas. Entonces, si nosotros calculamos el 30% de 95 millones, nos daría acá 28.500. ¿Ya?
Después, el 2018 nos daría 21 millones. El 2019, 21 millones. El 2020 nos daría 19 millones 500. Y el 2021 nos daría 16 millones 500. Ya, entonces acá voy a anotar muy bien, más bien qué hice y fui sacando el 30%. 30%, 30% y el 30%. Ya, ¿qué iría después? La depreciación. Ya, perfecto. Va la depreciación, pero ¿qué pasa? A mí me están diciendo en el enunciado, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, el gasto por depreciación, acá. El gasto por depreciación ya está incluido en los costos de producción con los cuales se calculó el EBIT. Entonces ya están calculados acá mismo. Ya están incluidos. Por lo tanto, estamos listos con la depreciación. Pero muy bien. Hay que incluir Pero, la depreciación. ¿por qué dice que eran 20 millones por año también? O ya Porque, en ese cálculo. porque acuérdate que después de los impuestos tenemos que reversarlo. Tenemos que sumarlo la depreciación. Por eso me lo Ya. están dando. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿qué iría Entonces, después? Dime. es que entonces ponemos todo junto, como sale el enunciado. ¿En qué sentido? Con la depreciación incluyen el costo. Ah, claro, sí, es que no es necesario, claro, en este caso no es necesario como detallar bien cada ítem, porque al final solamente queremos calcular el valor de la empresa. Entonces, si ya está calculado el costo por venta, o sea, si ya está calculado en el costo por venta, chao, dejémoslo así nomás, ¿ya? Perfecto, bacán. Ya, entonces, ¿qué iría? ¿El impuesto tal vez? Exacto, el impuesto. Entonces, menos impuestos. Y ya sabemos que el impuesto es un 25% de las utilidades. Entonces, vamos a ir calculando. Entonces, el 2017 nos daría 7.125.000. El siguiente año, 5.250.000. Luego lo mismo, 5.250.000. O le voy a poner entre paréntesis para diferenciarlo. Luego el 2020 nos da 4.875.000. Y luego el 2021 nos da 4.125.000. Ya, entonces acá lo que estábamos calculando es el 25%. Ya. 25%. 25%. Entonces, si ya calculamos los impuestos, ahora sí vamos a tener lo que es la utilidad neta. Entonces, utilidad neta. Entonces, esto nos va a dar 21.375.000, 15.750.000, aquí lo mismo, 15.750.000, luego el 2020, 14.625.000, y el 2021, 12.375.000. Ya.
Entonces, ya tenemos la utilidad neta, ¿ya? Ya llegamos a la utilidad neta. ¿Y qué deberíamos hacer ahora? Sumarle la depreciación. Exacto, sumarle la depreciación. Entonces, más depreciación, que ya sabemos que es de 20 millones. Entonces, vamos a estar sumando 20 millones. Más 20 millones. Más 20 millones. Más. Si nos dijeran que hay como capital de trabajo neto y esas cosas, ¿también habría que agregárselo? ¿O eso es como cuando hacen una inversión? No, acá también hay que incluirlo. En este caso me están diciendo que no hay necesidad de operativas de fondo, o sea, no hay NOF. Chuta, se me acabó la batería. Que no hay necesidad de operativas de fondo, pero hay otro concepto que se conoce como gastos de capital, ¿ya? Entonces, acá también tendríamos que incluirlo. Entonces, si nos vamos al enunciado, nos dicen acá. Entonces, se espera no requerir inversiones adicionales en NOF, ¿ya? Entonces, como me dicen que no necesito, no las voy a incluir. Sin embargo, se espera que a partir del 2021 en adelante, la inversión en activos fijos, reposición por deterioro e inversión en activos nuevos, llegue a 25 millones anuales. ¿Ya? Entonces, como eso es a partir del 2021, y yo solamente estoy evaluando hasta el 2021, vamos a incluir acá, ¿Se incluye como gastos? sí, se incluye como gastos, pero después de la utilidad neta, ya es algo que no es deducible de impuesto. Entonces, gastos de capital. Ya cuando me refiero a que no es deducible de impuesto, es que va abajo de la utilidad neta. Entonces, el 2021 tendríamos acá 25 millones. Ya, ¿y qué más nos faltaría? Algo súper importante. Ya, ese término súper importante es el valor terminal, ¿ya? Entonces, primero, ¿cómo se calcula el valor terminal? Tenemos valor terminal, sería el flujo de caja del 2021 por el crecimiento partido en R menos G. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué es el valor terminal? El valor terminal es el valor que nosotros le vamos a poner a esta empresa, ¿ya? En el caso de que yo el 2021 decida venderla, ¿ya? Entonces, acá hay un supuesto en el ejercicio que me dice que este valor terminal se calcula como una perpetuidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Ya? Entonces, pensemos que estamos en el 2021 y queremos venderlo, ¿ya? Entonces, nosotros pensamos, ya, en el 2021 hasta el infinito, nuestra empresa va a crecer, claro, va a tener ciertos flujos que van a crecer a cierta tasa de descuento, ¿ya? Entonces, si yo traigo todos esos flujos a valor presente, ese sería el valor de la empresa si yo decidiera venderla hoy día 2021, ¿ya? Entonces, ese valor terminal es súper importante calcularlo y no se les puede olvidar también calcularlo para su trabajo, ¿ya? Entonces, lo primero que necesitamos es, ¿Se asume como una perpetuidad? sí, o sea, claro, ustedes tienen que como asumir, como que tienen que poner sí o sí el supuesto de que ustedes creen que va a ser una perpetuidad, o sea, que la empresa va a seguir funcionando hasta el infinito, ¿ya? ¿Y Pero cómo vemos el crecimiento? el crecimiento, Que no sé, Es pero constante, ¿o no? claro, o sea, el crecimiento, claro, establecemos un crecimiento constante para hacer un supuesto de simplificación, ¿ya? Pero ustedes podrían, como generalmente igual tienen que averiguar cuál es la tasa de crecimiento de la industria en sí, ¿cachai? Entonces, no sé, pues ve cuánto está creciendo la empresa o toda la industria aérea y ahí podrían sacar una tasa de crecimiento. No es un cálculo exacto, ¿ya? Pero tienen como que investigarlo, ¿ya?
Ya, entonces, el flujo de caja del 2021 ya lo tenemos, pero todavía no lo hemos calculado. Entonces, vamos acá a calcular el flujo de caja sin el valor terminal. Entonces, si nosotros ya hacemos todos los cálculos, tendríamos acá que el 2020 sería de 41.375.000, el 2018 de 35.750.000, el 2019 lo mismo, el 2020 sería 34.625, y el 2021 sería 7.375.000. Ya, entonces, ahora sí podemos calcular el valor terminal. Tendríamos el flujo de caja del 2021, que son 7.375.000, por 1 más el crecimiento. Entonces, en el enunciado ya me están dando este crecimiento, que sería un 2%. Entonces, acá, 1 más un 2%. Y acá, ¿qué reocupamos? ¿Cuál es la tasa de descuento? Para una- PBF. No, para una empresa. ¿Cuál es su tasa de descuento? Para una empresa que tiene deuda. ¿El WACC? El WACC. ARD. Ah, El no, el WACC, WACC. exacto. Ya, Frank creo un punto premio. Creo que fuiste tú la que me contestó, ¿no? Sí, gracias. Ya, entonces el WACC, que era un 9,09%, menos el crecimiento, que es un 2%. Entonces, esto nos va a dar 106.046.195. Ya, entonces, este valor terminal ahora lo incluimos en nuestro flujo de caja. Tendríamos, y este se suma, ¿ya? Porque es el valor terminal, ya que yo obtendría si es que vendo la empresa, por lo tanto sería un flujo que estaría entrando a mi empresa. Entonces tendríamos valor terminal. Y siempre se incluye en el último año. Entonces acá tendríamos 106.046.195. Entonces ahora sí tendríamos el flujo de caja final. Ya, entonces aquí sería lo mismo, los 41.375.000, acá tendríamos 35.750, 35.750, 34.625, y finalmente acá tenemos 113.421.195. Ya, entonces, por otro punto premio, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Traer todo a valor presente, Ya, y si sacamos el valor presente, ¿qué vamos a estar sacando? el costo El patrimonial. valor de la empresa. Dividendo, ¿no? El valor de la empresa, perfecto. Esa era la respuesta que quería. ¿Quién fue? Yo, Ya, la perfecto. Fran. Entonces, tendríamos, claro, el valor de la empresa si es que nosotros tenemos todo valor presente. Entonces, acá, valor de la empresa. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Traemos todo a valor presente. Entonces, ya lo voy a poner simplificado. 41 millones por 1 más. ¿Cuál es la tasa que deberíamos ocupar? 2%. ¿Por qué un 2%? ¿WACC o no? El WACC. Siempre para calcular el valor de la empresa tenemos que ocupar el WACC. ¿Por qué el WACC? Porque vamos a estar ahí incorporando ya el costo para los deudores y los acreedores de la empresa, ¿ya? Como su costo de oportunidad, el costo que tienen que sacrificar por invertir en la empresa. Entonces siempre el WACC, 9,09% más 35 millones, chuta,
35 millones por 1 más 9,09% elevado a 2 más los 35 millones. Uy, de nuevo. ¿Esto se puede hacer en la calculadora con Catch? Sí, sí se puede. De hecho, es más fácil porque, bueno, yo acá lo estoy simplificando, pero acá ustedes deberían poner todo este número, ¿ya? Para no escribirlo todo de nuevo, pero sí, si lo hacen con la calculadora es mucho más rápido. 9% elevado a 3 más 34 millones por 1 más 9,09% elevado a 4 más los 113 millones. De hecho, también les voy a subir el Excel que hice, ¿ya? Porque ahí también hice los cálculos usando Excel, ¿ya? Porque siempre, o sea, sí o sí, hacer estos ejercicios en Excel, cuando ustedes tienen que construir un flujo de caja, siempre va a ser mucho más fácil en Excel, va a ser más rápido, ¿ya? Entonces les voy a dejar el Excel que hice para que puedan practicarlo, ¿ya? Gracias. Ya, entonces sacamos el valor de la empresa, que nos va a dar 193.344.574. Este es el valor de la empresa. Si yo estoy hablando del valor de la empresa, ¿qué es? ¿Activo, pasivo o patrimonio? ¿Patrimonio? Patrimonio. ¿Patrimonio segura? Sí. Ya, no, no es patrimonio, ¿ya? El valor de la empresa siempre va a ser el valor de los activos, ¿ya? Es toda la empresa, ¿ya? Como un todo, como está funcionando, ¿ya? Entonces, el símil sería, al final, toda la deuda, o todos los pasivos, más todo el patrimonio, ¿ya? Entonces, acá tendríamos todos los activos, ¿ya? Pero nosotros necesitamos... ¿Nosotros qué necesitamos? Necesitamos sacar el precio de la acción. Entonces, cuando nosotros queremos sacar el precio de la acción, necesitamos tomar el patrimonio partido en el número de acciones. ¿Ya? Entonces, si yo necesito el patrimonio y no el valor de los activos, ¿qué debería hacer? La razón, deuda... Ah, no. Sí, exactamente eso. Nosotros ya sabemos cuál es la razón de deuda al total de activos. ¿Dónde lo vimos? 0,4. La deuda de patrimonio, ¿no? Claro, lo vimos ya. Esta es la razón de deuda patrimonio. Pero ¿yo qué necesito? Necesito esta parte de acá. Necesito cuánto patrimonio tengo con razón a todos los deuda más patrimonio. Que en este caso, para el ejercicio, este es el total de activos. ¿Ya? Entonces, yo sé que dentro de todos mis activos, un 10,14, o sea, 10 partido en 14, va a ser el porcentaje de patrimonio que yo tengo en mi empresa, que esto va a equivaler a esto va a equivaler al 71,43%. Entonces, ¿qué implica? Que del total de mis activos, el 71,43% está financiado con patrimonio, ¿ya? Entonces, si yo multiplico el valor de los activos por este porcentaje, 71,43%, eso me va a dar el valor de mi patrimonio, que sería 138, 103, 267. Ya, este va a ser mi patrimonio. ¿Se entendió lo que hice o se perdieron? Sí. Sí. Ya, buenísimo. ¿Y Entonces, ahora lo dividí de 2.000? ¿2.000 o 2 millones? 2 millones. Eso, 2 2 millones. millones. Entonces, claro, ahora hacemos 138, 103, 267 y todo partido en 2 millones. ¿Ya? Entonces el valor de la acción vendría siendo 69,05. Entonces, vamos a contestar la pregunta que nos decían, el precio que la ponderosa debería pagar por cada acción de la más querida, entonces ya sabemos que esto es 69,05, ¿ya? El precio de la acción. ¿Ya? Y ahí terminamos la ayudantía. ¿Alguien quedó con alguna duda? Yo.
es que ya si en el trabajo nos hacen hacer esto, como que podemos asumir de nuevo que D más P van a ser de nuevo el total de activos, o como que me Eh, confundí con eso que decía ya antes, que no necesariamente eran como todos los activos. ya, a ver, yo me acuerdo que tú me preguntaste como que me habías mostrado tu estado de resultados y me dijiste como, "Ey, ¿cuál sería como la deuda financiera?", Sí. ¿verdad? Ya, pues, entonces, ¿cuál es la idea? Que tú tomes esa deuda financiera y lo sumes nomás o sea, y se lo sumes el patrimonio, ¿ya? Entonces, si tú haces esa suma, te va a dar la división de tus supuestos activos, ¿ya? La idea es que no tomes los activos totales que te dan literalmente en estado de resultados, sino que tú hagas la suma de esos pasivos financieros que tuviste en estado de resultados más el patrimonio, y chao, eso es. Sí, es que creo que tomé como pasivo financiero yo, o sea, no sé si está bien, creo que nos equivocamos, de hecho, como deuda de largo plazo más la de corto plazo. Eso está bien, po, está bien. Ah, Cuando te dicen deuda, tú ya sabes que es financiero, porque una deuda te cobran intereses, ¿cachai? ya. Eso. ¿Qué más? María José, ¿te puedes ir a la última? Sí. Gracias. María José, yo tengo una duda del flujo de caja, que ¿Ya? no sé, aparte de las cosas que incluimos, no sé qué otros componentes nos podrían decir en el enunciado que también haya que incorporar. Ya, a ver. Generalmente, ya las ventas siempre están, los ingresos por venta. Ya, los costos por ventas te los podrían dar textualmente diciéndote como ya, onda, son tantos millones, o te podrían decir como es un porcentaje, o sea, el EBIT es un porcentaje de las ventas, entonces al final como que ya está listo. ¿Ya? ¿Qué más te podrían dar en esos ítems? Te podrían dar gastos como de administración y ventas, ¿ya? Que también se incluirían antes de calcular los impuestos. Em, y a partir de ahí, o sea, antes de los impuestos, como que ya estaría listo. Lo único que te podían incluir en ese sentido serían solamente los gastos, ¿ya? Pero después de que calculamos los impuestos y la utilidad neta, ya ahí podríamos tener otros ítems, que es ya, la depreciación siempre va. ¿Qué más? La amortización, ¿ya? La amortización es súper importante que también vaya como reversado, ¿ya? Bueno, los gastos de capital y las necesidades operativas de fondo, ya las NOF, porque hay empresas que necesitan NOF, entonces en un enunciado te podrían decir, esta empresa tiene NOF, entonces tienes que incluirlo en el flujo de caja. ¿Y va abajo de la utilidad neta? Sí, va abajo de la utilidad neta, siempre, siempre, siempre. Y también en algún enunciado te podrían decir como, esta empresa el 2018 invirtió en tantos millones en activos fijos. Entonces también tendría que incluirlo ahí en el flujo de caja. ¿Ya? Eso más que nada yo creo. Gracias. De Y nada. la amortización va como donde van los impuestos, ¿no? Abajo del EBIT. Claro, o sea, sí. O sea, primero, la amortización la tendrías que restar antes de impuestos y después la tendrías que reversar después de la utilidad neta, como volver a sumarlo, ¿cachai? Porque también es algo que como que él, o sea, actúa igual que la depreciación. Entonces, primero lo restáis y después lo sumáis de nuevo. María José, no tiene nada que ver con esto, pero ¿sabes cuándo van a estar las notas de la recorrección de la prueba? Ni idea. Le voy a preguntar al profe ahí para ver si lo puedo apurar. Ya, es que yo traté de apurarlo en la semana de pausa y me dijo que iban a estar como el viernes, pero Ah, ya quizás se lo olvidó entonces. Ahí lo voy a decir. ya, gracias. Nada, ya. ¿Alguien tiene más dudas? No, gracias María José. De nada, que estén bien. Igual. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao. ¿Fran? Dime. Me había mandado un mail y se me olvidó contestarte. Me acabo de acordar. Si necesitáis ayuda, dime nomás todavía. Pero no sé, quizás ya lo hicieron. No, tenemos toda la semana todavía, pero igual ahí te vuelvo a escribir porque todavía no está ahí como en proceso. Ya, pues perfecto. Ahí me Está- avisáis, te contesto. Ya,
Ya, que Buenísimo. estén bien. Gracias. Chao. Chao.